¿Sabías que hay 3 números que llevan siglos circulando en silencio entre ciertas familias, pasando de abuelos a nietos sin escribirse en ningún libro, sin enseñarse en ninguna escuela, y que quienes los conocen parecen moverse por la vida con una facilidad financiera que a los demás les resulta incomprensible? Hoy te voy a revelar cuáles son esos números, qué significan, cómo escribirlos en tu billetera y por qué esto puede cambiar tu relación con el dinero antes de que terminen las próximas 24 horas. Antes de continuar, dime en los comentarios, ¿sientes que el dinero se te escapa sin importar cuánto trabajes? Quiero leer tu experiencia. Hay algo que me tomó muchos años entender y tiene que ver con por qué ciertas personas parecen atraer el dinero casi sin esfuerzo, mientras que otras corren detrás de él toda su vida y nunca lo alcanzan del todo. No es inteligencia, no es suerte, no es que hayan nacido en la familia correcta, aunque eso ayuda en algunos casos. Es algo más profundo, algo que tiene que ver con la manera en que se relacionan con la abundancia, a un nivel que va mucho más allá del trabajo y el ahorro. Crecí escuchando a mi abuelo hablar de esto. Era un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba sobre el dinero y sobre cómo funcionaba el mundo material, yo dejaba de hacer todo lo que estuviera haciendo y me sentaba a escuchar. Él había vivido tiempos muy difíciles. Había perdido casi todo en más de una ocasión. Había llegado a un nuevo país con nada más que lo que llevaba puesto, y sin embargo, el dinero siempre llegaba. No de manera exagerada, no como en los cuentos, pero siempre llegaba exactamente cuando se necesitaba. Siempre había una solución, una puerta que se abría, una persona que aparecía con una oportunidad justo a tiempo. Un día, cuando yo tenía 17 años, él me llamó a su escritorio de madera desgastada. Era una tarde de jueves. Recuerdo el olor a madera vieja y a café. Sacó una billetera de cuero oscuro que claramente había pasado por muchas manos antes de llegar a las suyas. La abrió con cuidado, como quien abre algo sagrado, y me mostró el interior. Escritos en la parte de adentro, en tinta negra y con una letra pequeña pero firme, había 3 números. Solo 3. Y me dijo algo que no he olvidado desde entonces. Lo que escribes sobre el mundo material con intención verdadera deja de ser solo tinta. Se convierte en un puente entre lo que deseas y lo que el mundo puede darte. No entendí todo en ese momento. Tenía 17 años y mi cabeza estaba en otras cosas. Pero guardé esas palabras, las anoté en un cuaderno y con el tiempo empecé a entender de qué me estaba hablando. Lo que él me estaba transmitiendo no era superstición. No era magia de teatro, era algo que generaciones antes que él habían descubierto y probado y refinado a través de circunstancias extremas, a través de pérdidas y reconstrucciones, a través de tiempos en los que sobrevivir económicamente no era un desafío, era un milagro diario. Y en esos contextos, la gente que prosperaba no era necesariamente la más fuerte ni la más inteligente, era la que había aprendido a alinear su mundo interior con su mundo exterior de una manera muy precisa. Eso es exactamente lo que estos 3 números hacen cuando los escribes en tu billetera de la manera correcta. Permíteme llevarte un poco más atrás antes de revelarlos, porque entender el por qué hace que el cómo funcione infinitamente mejor. Hay una comprensión antigua, transmitida por generaciones, que dice que todo lo que existe en el mundo físico tiene una raíz en un nivel más profundo de la realidad. No es una idea mística ni abstracta, es casi una observación práctica que cualquiera puede hacer si presta atención. Antes de que cualquier cosa exista en el mundo visible, primero existe como una intención, un pensamiento, una energía dirigida hacia un propósito. El dinero no es la excepción. El dinero es un símbolo de intercambio, sí, pero también es energía. Fluye hacia donde hay un canal abierto para recibirlo y se estanca donde los canales están cerrados, bloqueados por miedo, por duda, por creencias heredadas que nos dicen que no lo merecemos
que no es para nosotros, que los que prosperan son los que hacen trampa o los que nacieron con suerte. Esas creencias son el obstáculo real, no el mercado, no el gobierno, no la economía. Claro que todos esos factores existen y tienen impacto, pero hay personas que prosperan en las mismas condiciones en las que otras se hunden. ¿Por qué? Porque la diferencia está en los canales internos, en la disposición profunda que tienen hacia la abundancia. Y aquí es donde entran los números. Los números no son solo herramientas de conteo. En la comprensión más antigua que tenemos sobre cómo funciona la realidad, los números son frecuencias. Son vibraciones específicas que corresponden a aspectos específicos de la vida. Los sabios de generaciones pasadas descubrieron que ciertos números, cuando se escriben con intención precisa, activan algo en la persona y en su entorno que no tiene explicación racional sencilla, pero que funciona de manera completamente consistente para quienes lo aplican correctamente. Esto no es una novedad del siglo XXI. No es un truco de autoayuda moderno. Es conocimiento que lleva miles de años circulando entre familias que lo han aplicado en las circunstancias más difíciles imaginables y que han visto, una y otra vez, cómo el flujo de abundancia se abre cuando los canales correctos están activados. Ahora déjame ser honesto contigo sobre algo. La primera vez que lo apliqué en mi propia vida no fue una historia bonita. Tenía 23 años, acababa de casarme y teníamos casi nada. Recuerdo acostarme por las noches mirando el techo y sintiendo ese peso en el pecho que conoce bien quién ha tenido que contar monedas para llegar a fin de mes. Había intentado varias cosas. Había buscado trabajo en múltiples lugares. Había seguido todos los consejos razonables que cualquier persona sensata te daría en esa situación, y nada terminaba de moverse. Entonces recordé lo que mi abuelo me había enseñado. Tomé mi billetera, la que en ese entonces era una billetera sencilla de cuero café, y escribí los 3 números exactamente como él me había mostrado. Coloqué adentro el poco dinero que tenía, porque la sabiduría antigua dice que la bendición no descansa sobre el vacío, que siempre tiene que haber algo presente para que pueda multiplicarse. Incluso una moneda es suficiente. Y pronuncié las palabras que él me había enseñado. 48 horas después, recibí una llamada de un conocido que no había visto en años. Tenía una propuesta de trabajo que no esperaba, que no había buscado, que llegó completamente desde afuera de mi campo de visión. En una semana tenía más dinero del que había tenido en meses. En un mes, mi situación financiera había dado un giro completo. ¿Fue coincidencia? Podría argumentar que sí, si fuera la única vez que pasó. Pero he visto esta misma dinámica repetirse en la vida de personas a las que he acompañado durante décadas. He visto a una maestra que estaba al borde de perder su departamento convertirse en dueña de su propio pequeño negocio de enseñanza en menos de 2 años. He visto a un hombre que tenía una deuda que le parecía imposible de saldar, encontrar un camino para liquidarla y empezar a construir ahorros reales. He visto a madres solas que no sabían cómo cubrir los gastos del mes siguiente, encontrar oportunidades que no estaban buscando activamente, pero que llegaron porque algo dentro de ellas había cambiado de posición. En cada uno de esos casos, el cambio comenzó con los 3 números. Ahora te voy a decir cuáles son y qué significa cada uno, porque la intención con la que los escribas es parte fundamental de que funcionen. El primero es el 18. Este número lleva siglos asociado con la fuerza vital, con la energía que hace que las cosas crezcan, que los negocios prosperen, que las semillas germinen. En la comprensión numérica ancestral, el 18 representa el flujo de vida entrando al mundo físico. Cuando escribes este número en tu billetera, estás declarando que tu relación con el dinero es una relación viva, activa, en movimiento. No es un número de acumulación pasiva, es un número de circulación. El dinero que llega también sale hacia cosas que valen la pena, y ese movimiento es lo que atrae más. La energía estancada no crece.
La energía que circula con propósito se multiplica. El segundo es el 26. Este número corresponde en la numerología ancestral al principio de la fuente, a la idea de que hay un origen inagotable del cual todo fluye. Cuando escribes el 26, no estás buscando dinero de un solo lugar, ni apostando todo a una sola oportunidad. Estás conectando tu billetera, tu vehículo material de intercambio, a la idea de que la abundancia puede llegar de cualquier dirección, porque su origen no está limitado a ningún canal específico. Esto es fundamental para quienes se han acostumbrado a pensar que solo pueden ganar dinero de una manera, que si esa fuente se seca, no hay alternativa. El 26 rompe esa creencia en la práctica. El tercero es el 72. Este es el número de la totalidad, de la apertura completa. En la tradición numérica más antigua, el 72 representa la suma de todas las frecuencias posibles de prosperidad actuando en simultáneo. No es que actives uno o dos canales de abundancia, con el 72 activas la totalidad del espectro. Es como pasar de tener una sola ventana abierta en una habitación a abrir todas las ventanas y la puerta al mismo tiempo. El aire, la luz, las oportunidades, todo puede entrar porque no hay nada que lo bloquee. Juntos, el 18, el 26 y el 72 forman lo que se podría llamar un código de alineación. No trabajan de manera independiente, se potencian mutuamente. El 18 activa el movimiento, el 26 conecta a la fuente y el 72 abre todos los canales posibles. Es una combinación que lleva siglos funcionando porque aborda el problema de la escasez desde tres ángulos diferentes al mismo tiempo. Ahora te voy a explicar el procedimiento exacto para hacerlo correctamente, porque el cómo importa tanto como el qué. Necesitas una billetera que esté en buenas condiciones. No tiene que ser nueva ni cara, pero sí tiene que estar limpia y sin roturas. Una billetera rota o deteriorada comunica simbólicamente y a nivel de tu propia psicología que el recipiente de tu prosperidad está dañado. Si la tuya está en mal estado, cómprate una nueva antes de hacer esto. No tiene que costar mucho. Lo importante es que sea un recipiente que respetes. Necesitas un bolígrafo con tinta negra. La tinta negra es importante porque en la comprensión ancestral del color y el símbolo, el negro representa el potencial puro, la posibilidad que todavía no ha tomado forma. Escribir en negro es escribir desde el espacio de lo que puede ser, no desde lo que ya es. Otros colores tienen otras asociaciones, pero para este propósito específico, el negro es el correcto. Necesitas 3 pedazos de papel pequeño, del tamaño que quepan doblados dentro de tu billetera sin que se vean cuando la abras normalmente. O puedes escribir directamente en el interior del forro de tu billetera si el material lo permite. Lo que sea que elijas, lo importante es que los números queden ocultos a la vista. Esta no es una práctica de exhibición, es una práctica de alineación interna y necesitas colocar adentro una moneda o un billete de cualquier valor. El principio es simple y poderoso. La bendición no descansa sobre el vacío. Si tu billetera está completamente vacía cuando haces esto, estás trabajando desde un espacio de ausencia total. Al colocar aunque sea la denominación más pequeña que tengas, estás declarando que ya tienes algo, que ya hay algo presente que puede multiplicarse. El momento ideal para hacer esto es en la mañana, antes de que el día empiece a exigirte cosas. El período justo antes de que salga el sol tiene una calidad de quietud que favorece este tipo de intención. Pero si no puedes hacerlo tan temprano, cualquier momento de la mañana temprana, antes de que entres en el ritmo acelerado del día, funciona bien. Cuando estés listo, siéntate en un lugar tranquilo donde nadie te interrumpa por unos minutos. Toma 3 respiraciones profundas, soltando con cada exhalación el peso de las preocupaciones económicas que puedas estar cargando.
Esto es importante porque no puedes abrir canales de abundancia desde un lugar de miedo o desesperación. El miedo cierra. La apertura tranquila y confiada es la que activa. Toma el bolígrafo en tu mano derecha y el primer pedazo de papel. Antes de escribir, sostén el bolígrafo y di en voz alta o en tu corazón, con convicción genuina: escribo este número como una puerta abierta hacia la vida que fluye en mi dirección. Luego escribe el número 18 de manera lenta y deliberada. Mientras trazas cada línea, visualiza una corriente dorada de energía pasando desde tu mano hacia el papel. No lo hagas deprisa. Este no es un trámite, es un acto consciente. Toma el segundo papel. Repite la declaración. Escribe el 26 con la misma lentitud y presencia. Esta vez, mientras escribes, visualiza una conexión que se abre desde tu billetera hacia algo más grande que tú. Una fuente que no se agota, que siempre tiene más para dar y que ahora tiene un canal directo hacia tu vida. Toma el tercer papel. Repite la declaración una vez más. Escribe el 72. Al hacerlo, imagina puertas abriéndose en todas las direcciones. No solo una puerta, no solo dos, sino todas las puertas posibles. Oportunidades que no has imaginado. Personas que no conoces todavía y que traerán algo valioso. Caminos que aún no están en tu mapa pero que están a punto de aparecer. Dobla los 3 papeles y colócalos en lugares distintos dentro de tu billetera, en zonas donde normalmente no los verías, al abrir para sacar dinero o tarjetas. Coloca tu moneda o tu billete encima o cerca de los papeles. Cierra la billetera. Ahora sostén la billetera con ambas manos, apoyada sobre tu pecho, y di estas palabras: soy un canal abierto para la abundancia que me corresponde. Todo obstáculo entre yo y la prosperidad está disuelto ahora mismo. Los números que he escrito son puentes vivos, que así sea y que así permanezca. Mantén la billetera contigo todos los días, durante los próximos 7 días, sin mostrarle a nadie lo que has hecho, ni explicarle el proceso a nadie. Esta es una de las enseñanzas más importantes que me transmitió mi abuelo y que he confirmado una y otra vez en mi propia experiencia y en la de las personas que he acompañado. La sabiduría ancestral dice que la bendición descansa sobre lo que está oculto, sobre lo que no está expuesto al escrutinio ni a la energía de la duda ajena. En cuanto comienzas a mostrar o explicar, diluís la intención. El silencio y la reserva durante los primeros 7 días son esenciales. Suscríbete si te gusta el video. Cada semana comparto conocimiento práctico sobre cómo funciona la abundancia a un nivel profundo, secretos transmitidos por generaciones que te ayudarán a construir una relación completamente nueva con el dinero. No te pierdas lo que viene. Ahora te voy a decir qué esperar, porque esto es algo que la gente me pregunta todo el tiempo y quiero ser completamente honesto contigo. Dentro de las primeras 24 horas, lo que muchos describen no es un cambio externo inmediato, sino algo más sutil y tal vez más importante. Una sensación diferente. Como si un peso se hubiera aligerado un poco, como si el espacio alrededor del tema del dinero se hubiera abierto apenas. Algunos describen una sensación de optimismo que aparece sin razón aparente. Otros notan que los pensamientos de ansiedad sobre las finanzas se presentan con menos frecuencia o con menos intensidad. Algunos tienen sueños vívidos esa misma noche. No desestimes estas señales. Son indicadores de que algo está comenzando a moverse en el nivel correcto. Entre el tercer y el séptimo día, la mayoría empieza a ver movimiento tangible. Puede ser un cheque que llega inesperadamente, una deuda olvidada que alguien decide saldar, una llamada con una propuesta que no estabas buscando, un descuento significativo en algo que necesitabas comprar, una idea que aparece de repente y que al examinarla resulta ser genuinamente viable. El tipo de manifestación específica varía dependiendo de cada persona y de cada circunstancia,
pero la dirección es consistente. Hay movimiento donde antes había estancamiento. Dentro de los 30 días, si has seguido los pasos correctamente y has mantenido la intención limpia que te voy a describir en un momento, la transformación debería ser evidente y sostenida. No es que de repente tengas todo resuelto para siempre. La vida sigue siendo la vida, con sus ciclos y sus desafíos, pero la relación con el dinero cambia de manera fundamental. Fluye con más facilidad, las oportunidades aparecen con más frecuencia. La sensación crónica de escasez comienza a ser reemplazada por algo que se parece más a la confianza de que las cosas se resuelven. Sin embargo, hay 3 advertencias que debo darte con la misma seriedad con la que te doy las instrucciones, porque ignorarlas puede no solo impedir que esto funcione, sino revertir el efecto completamente. La primera advertencia es sobre la intención. Si haces esto desde un lugar de desesperación o de codicia, no funcionará. O peor, atraerá más de lo que temes. La sabiduría ancestral es muy clara en esto. Quien persigue el dinero con avidez, el dinero huye de él. La energía correcta con la que hacer esto no es la del que mendiga ni la del que exige. Es la del que confía, la del que sabe que le corresponde abundancia y se permite recibirla desde una postura tranquila y abierta. Si mientras haces el ritual, tu mente está llena de pensamientos del tipo «necesito esto urgentemente» o «todo se derrumba», detente, respira. Trabaja primero en llevar tu estado interior a un lugar más neutral y confiado, y luego sigue. Yo mismo aprendí esto de la peor manera. Hubo un periodo especialmente difícil en mi vida en el que hice el ritual en un estado de pánico contenido. El resultado fue el contrario al esperado. Las cosas empeoraron por unos días antes de estabilizarse, y solo cuando volví a hacerlo desde un lugar de genuina calma y apertura, el movimiento positivo empezó a ocurrir. La segunda advertencia es sobre el uso de este conocimiento. No lo uses con la intención de obtener algo que pertenece a otros, de engañar o de construir prosperidad sobre el daño ajeno. El conocimiento ancestral sobre la abundancia tiene una ley de retorno que es absolutamente real. Lo que se construye a través de la deshonestidad, se deshace a través de la deshonestidad. He visto esto ocurrir demasiadas veces para dudar de ello. Usa estos números para abrir canales genuinos de abundancia en tu propia vida y hazlo desde una postura de integridad. La tercera advertencia es sobre la acción. Este ritual abre canales, pero los canales necesitan flujo activo para funcionar. Si haces todo correctamente y luego esperas sentado a que el dinero caiga del techo, te vas a decepcionar. La abundancia llega a través de canales naturales, a través de trabajo, de oportunidades que aprovechas, de personas a las que te acercas, de ideas que implementas. Tu parte es mantenerte activo y disponible para recibir lo que llegue. El ritual prepara el terreno. Tú tienes que caminar sobre ese terreno. Quiero hablarte ahora de algo que me parece fundamental para entender por qué esto funciona de una manera que va más allá del ritual en sí mismo. Hay una enseñanza ancestral que dice que el sustento de cada persona está asignado para ella, que hay una provisión que le corresponde. Mucha gente interpreta esto de manera fatalista, como si dijera que tu nivel económico está predeterminado y que no hay nada que hacer para cambiarlo. Pero esa interpretación está equivocada. Lo que realmente dice es que el potencial está establecido, pero la manifestación de ese potencial depende completamente de los canales que tú construyas para recibirlo. Imagina una reserva de agua enorme, casi sin límite. El agua está ahí, disponible, pero cuánta llega a tu casa depende de las tuberías que hayas instalado. Si tienes una tubería delgada y con grietas, llega poca agua. Si tienes tuberías amplias, limpias y bien instaladas, el agua llega en abundancia. Los 3 números que has escrito en tu billetera son esas tuberías. No crean el agua ya existía. Crean el canal para que llegue a ti.
Esta es la razón por la que gente que trabaja muchas horas sigue en escasez, mientras otros parecen obtener abundancia con menos esfuerzo aparente. No es que los primeros no se esfuercen, es que sus canales internos están obstruidos por creencias limitantes, por miedos heredados, por una desconexión entre lo que hacen y lo que creen que merecen. Y los segundos, conscientemente o no, tienen los canales abiertos. Lo que tú estás haciendo con este ritual es instalar las tuberías correctas de manera consciente e intencional. No dependes de si naciste en la familia correcta, o si tuviste los maestros correctos, o si las circunstancias fueron las ideales. Lo estás haciendo ahora, con lo que tienes, desde donde estás. Y eso, en sí mismo, ya es un acto extraordinario. Te quiero compartir algo más personal antes de terminar, porque creo que puede ayudarte a entender el alcance de lo que estás activando. Durante muchos años, yo enseñaba estos principios a otras personas, pero no los aplicaba de manera completamente consistente en mi propia vida. Había una especie de separación entre lo que transmitía y lo que vivía, y el resultado era que mis finanzas eran irregulares. Había periodos buenos y periodos de aprieto. No había una base sólida y sostenida. El punto de quiebre llegó cuando me di cuenta de que esa inconsistencia era precisamente el problema. No podía enseñar sobre canales de abundancia mientras los míos propios estaban parcialmente cerrados. Tomé la decisión de aplicar estos principios con total consistencia, sin excepciones, sin días en los que simplemente no me daba la energía. Lo hice con disciplina, con fe y con una intención clara de que estaba construyendo algo duradero, no buscando un alivio temporal. En 3 meses, la diferencia era palpable. En 1 año, había alcanzado una estabilidad económica que nunca había tenido de manera sostenida. No me refiero a riqueza espectacular, aunque eso también llegó con el tiempo. Me refiero a esa sensación de que las cosas están en orden, de que los recursos llegan cuando se necesitan, de que las oportunidades aparecen, de que la vida financiera fluye en lugar de estancarse. Y todo comenzó con este mismo proceso que tú estás a punto de hacer. Hay algo más que quiero que consideres. Vivimos en tiempos de mucha incertidumbre económica. Los precios suben, los empleos son menos estables, las formas tradicionales de construir seguridad financiera ya no funcionan de la misma manera que antes. La gente está más ansiosa sobre el dinero que en cualquier otro momento que recuerde. En ese contexto, tener acceso a conocimiento que funciona independientemente de las condiciones externas no es un lujo, es una necesidad. Las leyes de la abundancia no cambian porque cambie el gobierno, o porque suba la tasa de interés, o porque una empresa decida despedir a miles de personas. Estas leyes operan a un nivel más profundo que cualquier condición económica temporal. Quienes entienden esto y lo aplican son los mismos que, en tiempos de crisis general, encuentran oportunidades mientras otros solo ven problemas. Son los que atraen recursos mientras otros ven cómo los suyos se reducen. No porque sean más listos ni más trabajadores necesariamente, sino porque tienen los canales correctos activados. Tú ya tienes ahora lo que necesitas para ser uno de ellos. Permíteme recapitular de manera clara lo que tienes que hacer, para que no haya ninguna duda. Esta noche o mañana temprano, busca tu billetera y revisa si está en buenas condiciones. Si no lo está, reemplázala. Consigue un bolígrafo de tinta negra y 3 pedazos pequeños de papel blanco. Busca una moneda o un billete pequeño para colocar adentro como semilla de abundancia. Encuentra un momento tranquilo en la mañana, idealmente antes de que el sol salga, pero en cualquier caso, antes de que empiece el ruido del día. Siéntate en silencio, respira 3 veces soltando la ansiedad y escribe los 3 números uno por uno, cada uno en su propio papel, con intención consciente y visualización activa. Colócalos en lugares ocultos dentro de tu billetera, junto con tu semilla de dinero. Sostén la billetera con ambas manos sobre tu pecho
y pronuncia la declaración de apertura. Y luego vive tu día. Mantén la billetera contigo y presta atención a lo que empieza a moverse. No modifiques los números porque creas que otros funcionarían mejor. No omitas ningún paso porque te parezca innecesario. No cuentes lo que hiciste durante los primeros 7 días. Y sobre todo, no lo hagas desde el miedo ni desde la desesperación, sino desde la tranquila certeza de que estás abriendo algo que ya te pertenecía, que simplemente estaba esperando el canal correcto para llegar. Lo que me importa más que cualquier otra cosa al compartir esto contigo es que entiendas que no eres una víctima de tus circunstancias económicas. El hecho de que hayas llegado hasta aquí, de que hayas escuchado todo esto, de que algo dentro de ti haya reconocido una verdad en estas palabras, eso ya es evidencia de que estás listo para un cambio. Las personas que no están listas para cambiar no buscan este tipo de conocimiento. Lo desestiman antes de darle una oportunidad. Tú no lo hiciste. La sabiduría transmitida por generaciones dice que cuando uno está listo para recibir, lo que necesita aparece. Que el maestro llega cuando el alumno está preparado. No lo tomes como una frase vacía. Es una observación sobre cómo funciona la realidad cuando los canales internos están abiertos. Cuida la intención con la que usas esto. Construye abundancia de manera honesta, ética y generosa. Usa lo que recibes para mejorar tu vida y la de quienes te rodean. La prosperidad que se construye así no solo se sostiene, se expande. La que se construye sobre la avaricia o la deshonestidad, tarde o temprano colapsa, no porque haya un juez invisible que reparta castigos, sino porque las mismas leyes que abren los canales hacia ti los cierran cuando la intención detrás de ellos se vuelve corrosiva. Hay personas en tu vida que necesitan este conocimiento tanto como tú. Una amiga que lleva meses luchando con deudas. Un familiar que no encuentra cómo salir de la trampa económica en la que está atrapado. Alguien que ya perdió la esperanza de que las cosas puedan mejorar. Comparte esto con ellos, no porque sea un favor menor, sino porque en algunos casos, llegar a la información correcta en el momento correcto puede cambiarle la vida a alguien. Que el flujo de la abundancia encuentre en ti un canal limpio y abierto. Que lo que necesitas llegue en el momento justo. Que las puertas que han estado cerradas comiencen a abrirse de maneras que no esperabas. Que tu trabajo sea honrado y tus esfuerzos sean fructíferos. Y que la prosperidad que construyas sirva no solo para ti, sino para todos los que dependen de ti y para los que vengan después de ti. Suscríbete si te gustó el video. Las próximas semanas voy a compartir cómo usar este mismo principio de los números para limpiar deudas antiguas que parecen imposibles de saldar, paso a paso, con el mismo nivel de detalle con el que hoy te di el código de la billetera. No te lo pierdas.